cámara, acción. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso y a recibir a todo nuestro público internacional en otras naciones que siguen este servicio. Aplauda fuerte al Rey que se lo merece. Vamos. Grite conmigo, Dios les bendiga. Amén. Nos encontramos en la sede de la Comunidad Apostólica y Profética Palabras de Vida desde Barinas, Venezuela, para todas las naciones. Vamos a la palabra de Dios en este momento. Vamos a la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Abra su Biblia en el segundo libro de las Crónicas. Voy a pedirle a mis queridas madres que por favor mantengan a sus niños quietecitos. Cualquier movimiento o ruido que hagan, la grabación lo recoge. Por respeto al público que nos sigue, por favor colabórenos con eso en el nombre de Jesús. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 20, para la gloria de Dios. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 20, en el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diga amén, por favor. Dice la Escritura en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo número 20, verso 1 en adelante. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Levante sus dos manos y diga conmigo: vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todas los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Hoy les quiero compartir, solo a manera de introducción o de entrada, el próximo domingo desarrollamos un poco más el sermón. Les quiero predicar acerca del mensaje: ¿qué hacer para recibir un milagro de Dios? Levante su mano derecha y diga conmigo en voz alta: ¿qué debo hacer para recibir un milagro de parte de Dios? Le hago una pregunta: ¿habrá alguien hoy en esta reunión? ¿Habrá alguna persona que me está mirando por YouTube? ¿Habrá alguna persona que me está siguiendo a través del Facebook Live? ¿Habrá alguna persona hasta donde llegue esta señal en otros rincones de la tierra que está necesitando hoy de un milagro? ¿Habrá alguien que hoy necesite una intervención de parte del Señor? Te voy a decir una cosa, hermanos, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Todos en la vida, en algún momento, todos en la vida, en algún instante, todos en la vida, en esas crisis existenciales que tenemos que enfrentar, todos en la vida, tarde o temprano, vamos a necesitar un milagro de Dios. Dígame amén si puede, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quizás el milagro que tú necesitas hoy no es el mismo que necesita tu vecino. Quizás tu necesidad es otra, es distinta. Quizás para ti el milagro que necesitas hoy es un milagro en tu matrimonio que está a punto
punto de ser destruido. Pero si miras a tu vecino, quizás él no tenga problemas en su matrimonio, pero tiene problemas financieros, tiene deudas que no ha podido pagar, ha quedado en desfalco, en bancarrota, o atrás el problema que tú tienes y el milagro que necesitas no es económico. Tienes dinero, tienes solvencia, tienes un buen empleo, eres una persona proactiva, emprendedora, tienes un hogar bendecido, pero quizás tu problema y tu necesidad sea salud. Quizás vienes padeciendo de algún tipo de enfermedad, quizás vienes padeciendo de algún tipo de quebranto, quizás vienes padeciendo en silencio sin que nadie se entere o sin que muy poca gente lo sepa, de alguna enfermedad penosa, de alguna situación que te está drenando el presupuesto, te está drenando las finanzas, te está drenando la economía. Quizás eso se está convirtiendo en una válvula de escape, en un drenaje que no te permite disfrutar la vida, no te permite disfrutar la familia, no te permite disfrutar el dinero. Eres un buen cristiano, eres una buena cristiana, y no te explica por qué razón, siendo un hombre o una mujer de Dios, teniendo un buen hogar, teniendo buenos hijos, teniendo un buen empleo, teniendo una buena empresa y teniendo suficientes entradas, tu salud cada día se deteriora y se desmejora más. No sé cuál sea tu situación en esta mañana, pero te estoy predicando a ti, te estoy predicando a ti. Nos estamos predicando a nosotros mismos, porque tengo una buena noticia y espero que lo celebres con un gran aplauso. El Dios de los milagros no ha pasado de moda. El Dios de los milagros no ha cesado. El Dios de los milagros no está ausente ni está lejos. El que hizo milagros ayer los hace hoy y los seguirá haciendo toda la vida. Si yo fuera usted, aplaudiría fuerte en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Pastor, pero déjeme decirle algo. Usted no mencionó a un cuarto grupo. ¿A cuál? Pastor, yo estoy sano. Pastor, yo tengo dinero. Pastor, mi hogar es una bendición. Pastor, yo no tengo ningún problema. Entonces, hay un grupo que usted no mencionó. Pero si el problema es tu mamá, si el problema es tu papá, si el problema es un ser querido, si el problema es alguien cercano de tu familia, y aunque no lo estás padeciendo tú, el hecho de que lo estás padeciendo alguien muy cercano te afecta a ti también. No importa la circunstancia y no importa la situación. Estoy aquí para decirte lo que dice la Biblia en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo número 3, en el versículo número 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Hebreos capítulo 13, versículo número 8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Y la Biblia dice en la carta de Santiago, capítulo número 1, amados, que de Dios desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Él es el Padre de las luces y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Capítulo 23 del libro de los Números, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. 24:35 de Mateo. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Si tu necesidad es demasiado grande, no hay problema. Es que tu milagro será más grande todavía. Si yo fuera tú, aplaudiría fuerte al Rey. Ahora bien, usted me acaba de decir a manera de introducción qué debo hacer para recibir un milagro de Dios. Así que permítame, pastor, hacerle una pregunta. Hágamela si es tan amable. Si usted me dice a mí qué debo hacer para recibir un milagro, ¿significa eso que de alguna manera yo puedo colaborar, yo puedo cooperar, yo puedo ayudar para que Dios obre un milagro? ¿Entendió el mensaje? Y apenas voy en la introducción. ¿Significa que de alguna manera podemos preparar el terreno para un milagro? ¿Significa, pastor, que cuando se habla de un milagro, ¿qué es un milagro? Un milagro es una intervención sobrenatural de Dios. Un milagro es una manifestación
extraordinaria del poder de Dios. Generalmente, cuando sucede un milagro, una ley natural, una ley establecida es quebrantada. Una ley natural o un principio establecido es pasado por alto. Una ley, hermanos, un diagnóstico médico es suplantado, es cambiado, es transformado. Cuando sucede un milagro, Dios pasa por encima de las circunstancias. Dios pasa por encima de las opiniones humanas. Dios pasa por encima de los criterios humanos. Dios pasa por encima de lo que dice la mente. Parece que nadie está en la reunión en esta mañana. Dios pasa por encima de lo que dice la vista. Dios pasa por encima de las opiniones de la gente. Dios pasa por encima de lo que oigo. Dios pasa por encima de mi razón. Dios pasa por encima de mi lógica humana. Dios pasa por encima de mi calculadora. Dios pasa por encima de mi presupuesto. Si hay un pueblo que debería estar acostumbrado a ver milagros todos los días, es la iglesia de Jesucristo. ¿No está de acuerdo conmigo? Qué pena. ¿Por qué deberíamos estar acostumbrados a ver milagros todo el tiempo? Sencillo, porque somos creyentes. No somos creyones, somos creyentes. Y creyente significa el que cree. Para nosotros, ver milagros debería ser normal. Para nosotros ver la mano de Dios manifestada debería ser normal. Para nosotros contar testimonios del poder de Dios debería ser normal. Para nosotros decir no hay combustible, pero Dios me proveerá el combustible que necesito, hermano, y a la vuelta de la esquina el combustible va a aparecer. Eso debería ser normal. Que tengo una buena noticia, espero que alguien lo reciba, porque esto es una palabra poderosa de Dios. En medio de las crisis, en medio de las necesidades, hay cosas que los dólares no van a resolver. En medio de las crisis y de las necesidades, hay, hermanos, conexiones que no te van a ayudar. En medio de las crisis y de las necesidades, ser rico y tener dinero en abundancia no te va a ayudar. Pero en medio de las crisis y en medio de las necesidades, creerle a Dios es la llave que abrirá las ventanas de los cielos para que la gloria del Señor se manifieste. Yo esperaba que aplaudieras con gozo, con alegría, con contentamiento. Gloria a Dios por la necesidad. Gloria a Dios por la escasez. Gloria a Dios por las crisis. Gloria a Dios por el mundo que estamos viviendo. Gloria a Dios por la pandemia del COVID-19. Pastor, usted está disvariando. Usted debe tener un problema mental. Usted debe tener un problema psicológico. ¿Cómo usted me va a decir a mí? Gloria a Dios por todo lo que estamos enfrentando. Sí, porque mi Biblia dice, muchas son las aflicciones de los justos, pero para los que creen en milagros, Dios los guardará y los librará de toda aflicción. Ahora sí vale la pena aplaudir, gritar, aleluya, y alabar el nombre del Señor. Ahora bien, cuando necesitamos un milagro, hay dos cosas que pueden suceder y tienen que seguirme con mucha atención. Uno, o tomamos una actitud de fe, o tomamos una actitud de creerle a Dios, o tomamos una actitud de descansar, de reposar en Dios y en su palabra. Dos, nos angustiamos, nos quebramos, perdemos el control, perdemos la paz, entramos en un espíritu de angustia, desesperación, rabia, ira, frustración, rebeldía, enojo, maledicencia. Nos convertimos en gente negativa, nos convertimos en gente bloqueada, o por el contrario decidimos creerle a Dios y decir en fe, Padre, esto que me está pasando es solamente una publicidad gratuita de lo grande que viene a mi vida. Se puso a pensar por lo que le estoy diciendo. No hay otra
otra manera de reaccionar. No hay otra forma en la que los seres humanos reaccionamos cuando necesitamos un milagro. O creemos o no creemos, no hay caminos intermedios. Si usted me dice a mí que es un creyente, si usted me dice a mí que es una creyente, pero en el tiempo de tu necesidad y de tu aflicción te quiebras, te desmoronas, te deprimes, te quieres morir, necesitas tratamiento psicológico, necesitas antidepresivos, revisa muy bien tu fe. Algo está mal. No es normal que como humanos nos desesperemos. Una cosa es la normalidad, otra cosa es la anormalidad. ¿Puedo notar eso en alguna parte? Por favor, si es tan amable. Una cosa es en condiciones normales angustiados. Otra cosa es vivir angustiados todo el tiempo y no ver ninguna salida. Alguien dijo en una oportunidad: la crisis se vuelve crisis cuando tú no sabes qué hacer con ella. Mire por favor a la persona que tienes a tu lado y dile: te voy a soltar una palabra. Dígale: tu crisis se vuelve crisis cuando tú no sabes qué hacer con ella. ¿Cuándo necesitamos entonces un milagro? Finalizo acá la introducción, sigo predicando el próximo domingo. ¿Cuándo requerimos con urgencia de un milagro de Dios? 1, cuando no sabemos qué hacer. 2, cuando los recursos que tenemos son insuficientes. 3, cuando hemos perdido toda esperanza. 4, cuando nuestras habilidades, nuestra inteligencia, nuestras capacidades humanas quedan limitadas, llegan hasta una frontera, llegan hasta un límite. Y como dicen muchos médicos, en casos, hermanos, de metástasis o en casos terminales, solo un milagro lo puede o la puede salvar. Yo he escuchado a muchos profesionales de la medicina, ateos, que entre comillas no creen en Dios, llegar a esas conclusiones. Hicimos lo humanamente posible. Solo Dios puede hacer algo ahora. Qué rico es cuando la ciencia médica llega a un límite. Qué bonito es cuando usted en su terquedad y orgullo llega a un límite. Qué bueno es cuando dentro de nuestra razón humana llegamos a un límite. Qué bonito es cuando llegamos a la frontera donde necesitamos con urgencia confiar en Dios, creer en Dios y creer que todo lo que la palabra del Señor dice, eso se va a cumplir. ¿Cuántos levantan las manos y dicen gloria a Dios? El Señor dice en Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. Levante su mano derecha, predique conmigo. Usted que me mira a través del Facebook, allá en casa, levante su mano junto con la de sus hijos y digan conmigo en voz alta: la Biblia dice, porque nada es imposible para Dios. Así que cuando usted siente que ha llegado al punto de lo imposible para usted, consejo: deje que Dios resuelva lo imposible. Pastor, el sermón está tan bueno que ni amén ni gloria a Dios me provoca decir. Excelente. Cuando llegues a un punto de tu vida donde todo es imposible, quédate quieto y deja que lo imposible lo haga Dios. Te lo voy a repetir en español otra vez y en cámara lenta. Cuando llegues a un punto de tu vida donde ni los contactos, ni las referencias, ni los amigos, ni la gente vinculada con ciertos círculos de autoridad y gobierno te pueden ayudar, y sientes que estás frente a un imposible, recuerda este sermón, recuerda esta palabra y recuerda lo que te estoy diciendo. Mi pastor me dijo que frente a lo imposible yo dejara obrar a Dios. Porque los hombres no fuimos hechos para resolver lo imposible. Fuimos hechos para creer que lo imposible solo Dios lo hace posible.
Aplauda fuerte si puede en el nombre de Jesús. Levante su mano y diga conmigo a partir del día de hoy, frente a lo imposible, frente a lo difícil, frente a lo que no se puede resolver, diga conmigo, mi actitud, mi manera de reaccionar será fe, fe, fe. Dice la Biblia en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo número 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Los imposibles son posibles. Frente a la tumba de Lázaro había un imposible. Un hombre tenía 4 días de muerto. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 4. ¿Qué probabilidades humanas, qué probabilidades físicas, qué probabilidades médicas había de que un hombre volviera a la vida después de 4 días de muerte? Si aquí tuviésemos algún médico, o si me ve a través de YouTube o a través de Facebook algún médico, sabe perfectamente que los primeros minutos de una crisis, los primeros minutos de un ataque, los primeros minutos de una convulsión, los primeros minutos de un paro cardíaco, los primeros minutos y los primeros segundos de un accidente cardiovascular o ACV son determinantes para reanimar y salvar la vida de una persona. Los primeros segundos. Pero después de 4 días, de 24 horas, ¿cómo tú reanimas a alguien? Wow, nunca lo había visto de esa manera. Y cuando Jesús pregunta, ¿dónde lo pusieron? La gente dijo, miren, va a llorar por Lázaro, su amigo. Ordenó que quitaran la piedra y dirigiéndose al cuerpo del difunto, después de 4 días de muerto, le dijo, Lázaro, sal fuera. Y el que había estado muerto regresó de la muerte a la vida después de 4 días. Cuando yo leo eso en la Biblia, yo no me emociono. Cuando yo leo eso en la Biblia, hermanos, no es para sentir alguna sensación. Cuando yo leo eso en la Biblia, me digo a mí mismo, yo le sirvo a ese mismo Dios. Yo le sirvo al que resucitó a Lázaro de la muerte. Yo le sirvo a aquel que llamó de la muerte a la vida a Lázaro. Y si él pudo resucitar a Lázaro después de 4 días, puede resucitar un matrimonio, puede resucitar la pasión, puede resucitar el amor, puede resucitar a un hijo, puede resucitar la finanza. Nadie me está escuchando, qué pena. Puede resucitar los sueños, puede resucitar ilusiones, puede resucitar un ministerio, puede resucitar un liderazgo. Si Jesús resucitó a Lázaro, puede resucitar cualquier cosa, aunque en términos físicos esté muerto, aunque hiela, aunque tenga mal olor, aunque esté putrefacto. El Dios que levantó a Lázaro va a levantar y a resucitar cualquier cosa que se haya muerto. Si yo fuera, te levantaría las manos y diría, gloria a Dios. Mira a su vecino y dígale, 2 cosas puedes hacer en medio de tu crisis: o crees o no crees. No se considere usted una persona lista, demasiado inteligente, demasiado sagaz, demasiado, sabio o sabia, si en tiempos de crisis usted no le cree a Dios. Es su peor error. Mientras insisto en no creer en un milagro, la crisis se torna más difícil. Próximo domingo continuamos con la segunda entrega de este tema: ¿qué hacer cuando necesitamos un milagro? Póngase de pie, por favor, para que oremos al Señor. Gloria al maravilloso nombre de Jesús. ¿Cuántos fueron bendecidos por la palabra? Usted que nos está mirando a través del Facebook, si esta palabra lo bendijo, le aconsejo que por favor en su lista de contactos reenvíe este pensamiento, reenvíe este pequeño mensaje a todos sus contactos y por favor avíseles una semana antes que el próximo domingo estaremos nuevamente transmitiendo desde Facebook Live.
la segunda parte de este poderoso mensaje. Ore conmigo y diga: Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias porque hoy, Señor, has abierto mis ojos para hacerme entender que tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios que hace que lo imposible se vuelva posible. Las crisis que hoy estoy enfrentando, las crisis que hoy estoy viviendo, diga conmigo, son la oportunidad para que se manifieste tu poder, tu gloria y la verdad de tu palabra. Señor, hoy he comprendido que solo hay dos formas de vivir frente a una crisis y a una necesidad: creer o no creer. Yo determino en esta mañana creer a la palabra, determino creer a tu verdad, y regreso a mi casa con esta palabra en mi corazón y en mi espíritu. Señor, cuando la crisis y la necesidad venga a mi vida, yo te miraré a ti. Entenderé que lo imposible, solo hay alguien que lo puede hacer posible, y ese eres tú. Si creaste los cielos, si creaste la tierra, creaste los mares, creaste los océanos y has creado todo lo que existe, Señor, ¿qué es para ti mi necesidad? ¿Qué es para ti mi limitación? Padre, enséñame a caminar y a vivir en la sobrenaturalidad de tu presencia, porque a partir de hoy creeré por milagros en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Alguien puede gritar amén, alguien puede aplaudir en el nombre de Jesús.